cómo el Evangelio y la palabra de Dios informan lo que nosotros somos y hacemos como iglesia, ¿sí? Esa fue la introducción. Luego hablamos de cómo el Evangelio y la palabra informan nuestra misión y que al final no es una responsabilidad exclusiva del pastor, sino es una responsabilidad de todos nosotros como discípulos de Cristo. Salvador, el profesor Salvador, maravillosamente expuso lo que buscamos y deberíamos de buscar en los grupos pequeños. Sí, es esa comunidad, esa sombra de lo que va a ser nuestra vida en gloria. Así que hoy a mí me toca terminar esta primera parte del día de hoy, hablando de cómo nosotros como iglesia, cómo vemos la teología de adoración, alabanza y culto, ¿sí? Teología de adoración, alabanza y culto, y es la iglesia en adoración. Así que quiero que alguien me diga, ¿qué se les viene a la mente cuando leen esas palabras? ¿Qué es lo primero que pensamos cuando leemos esas palabras? ¿Alguien? Música, sí, música, ¿sí? Y no vamos a hablar de música, porque uno de los errores fatales que hemos cometido como iglesia es creer que adoración y alabanza tienen que ver única y exclusivamente con música. Así que, a manera de introducción, déjenme clarificar algunos conceptos y desmentir bíblicamente por qué alabanza y adoración no tienen nada que ver con canciones rápidas y lentas. Porque alabanza y adoración son cosas que tienen que ver un poco con la música, pero no son exclusivas de la música. Así que, acompáñenme, por favor. Vamos a ver, por ejemplo, adoración. Es el concepto primordial de esa palabra es postrarse, ¿sí? Y una de las cosas difíciles realmente cuando hablamos de alabanza y adoración no solo es que estrictamente la relacionamos con música, sino que otra vez creemos que son lentas y rápidas, pero el reto de esto es de que a lo largo de la palabra de Dios hay varias palabras que por los idiomas y traducciones, ¿sí?, terminan siendo sinónimos. Entonces no hay una palabra exclusiva en la Biblia para definir alabanza, ni una palabra exclusiva en la Biblia para definir adoración. Entonces, más adelante vamos a ver esto, pero adoración, el concepto bíblico de adoración es postrarse, es rendir culto, ¿sí? La verdadera adoración consiste en postrarse ante Dios, no necesariamente físicamente, pero sí en el corazón. Y la adoración falsa consiste en postrarse ante cualquier otra cosa que no sea Dios. Esa es la adoración. Por eso es que sí está bien cuando hablamos del concepto de vivir una vida en adoración. Eso es vivir una vida rendido, sometido, en obediencia a Dios en respuesta a lo que Él ha hecho y lo que Él es. La alabanza es una expresión con palabras de elogio, ¿sí? Es hablar alabanzas, hablar bien de alguien, elogiar a alguien. Y en la Biblia generalmente, pero no siempre, está asociada con los cantos y la música. Otra de las formas que vemos la alabanza en la Biblia es a través de oraciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en términos sencillos, la adoración es nuestro estilo de vida en general, y la alabanza es parte de nuestra adoración y a veces se expresa a través de cantos y con música. Otras veces puede ser con oraciones, con tipos de oraciones. Entonces, lo complicado de esto, como les digo, es que nos encasillamos en una sola cosa. Y las palabras que vemos, por ejemplo, en la Biblia acerca de alabanza, algunas como zamar, que quiere decir tocar música, sí tienen que ver con eso. Pero otras como halal, quiere decir hablar o emitir oraciones, que es de ahí donde viene la palabra aleluya, celebrar con palabras, levantar, exaltar con tus palabras. Y esas palabras no siempre están en el contexto de zamar, que es con música, o sea, no siempre está hablando de cantar con música. Aineo en el Nuevo Testamento es ensalzar, exaltar. Eucaristía, acción de gracias, elevar acciones de gracias a Dios. De esa palabra viene la Eucaristía. Y adoración, hay palabras que quieren decir inclinarse, doblarse, como ya les mencioné. Otras postrarse reverentemente.
El proscuneo, que es el que está en el famoso texto de Juan 4, es agacharme en pos de, ¿sí? Que de eso estaba hablando Jesús en Juan 4. Juan 4 no está hablando de músicos, está hablando de que iba a venir un tiempo en donde todos nosotros, el pueblo de Dios, íbamos a tener la oportunidad de postrarnos delante de Él, viviendo una vida en obediencia. Otra variación de la palabra adoración es servicio, y es la palabra bodá en el Antiguo Testamento, o letreia en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué les digo esto? Porque no es necesariamente la parte técnica de que deberíamos de aprendernos los significados en lenguajes originales. Es simple y sencillamente para hacer el punto de que no debemos de encajar términos como alabanza y adoración única y exclusivamente con la música. Va mucho más allá que la música, ¿sí? Ya vemos, por ejemplo, que la adoración, bajo este concepto, es nuestra vida entera, ¿sí? Que alabanza sí tiene que ver algunas veces con cantos y con música, pero la forma en que nosotros la hemos trabajado, la hemos entendido, ¿sí? Nos lleva a encajarla siempre únicamente con música. Como les digo, la palabra, por ejemplo, letreia en el Nuevo Testamento habla del servicio. La adoración es expresada también en un servicio a alguien, un culto a alguien. Es por esta razón que se acuñó el término servicio o culto de adoración para el Día del Señor, ¿sí? No sé cómo ustedes, ¿quiénes no han escuchado esa frase? Levanten la mano. Servicio de adoración o culto de adoración. Ok, casi nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una tradición de que al Día del Señor se le llama el culto o el servicio de adoración. El problema es que generalmente o últimamente se ha cortado esa última parte. Culto o servicio. Pero, ¿de qué y para quién? Culto o servicio de adoración nace de estas palabras, ¿sí? Que dan a entender a una vida postrada en obediencia, rindiendo alabanzas, orando, agradeciendo al único y verdadero Dios. El propósito, entonces, de la iglesia, el Día del Señor, ¿cuál es? Si ya entendimos por lo que hemos estado escuchando que la iglesia no es el edificio, no es un evento, sino somos nosotros redimidos por la sangre de Cristo, ¿cuál es el propósito de la iglesia en el Día del Señor? Ojo, esto es bien importante, estoy hablando exclusivamente del Día del Señor, del día domingo, cuando los santos se juntan con un propósito. ¿Cuál es? Rendir culto o alabanza a través de sus elementos, hay elementos en el culto, de manera corporativa y en obediencia a su palabra. Eso es adoración. Entonces, los santos, el día domingo, se juntan como iglesia con el propósito de rendir culto de manera personal o corporativa a través de las cosas que hacen, a los elementos que se tienen en el culto, en obediencia a su palabra. Y eso es adoración. Entonces ven cómo al final todo el servicio, todo el culto de inicio a fin es o debería ser adoración. Y ahí es como otra vez la palabra y el evangelio empiezan a enfocarnos en esta área de la iglesia. Entender qué deberíamos hacer, cómo lo deberíamos hacer, cómo debería verse, empieza con un buen entendimiento, no solo de lo que la Biblia enseña a través de estas palabras, sino lo que históricamente ha hecho la iglesia. Entonces, todo lo que hacemos el Día del Señor, obviamente tiene un orden, una estructura. Ya vimos que tiene un propósito. Pero esta estructura y estos elementos o este orden en el servicio de adoración, ¿sí? Siempre se ha conocido con la palabra liturgia, ¿sí? Y liturgia literalmente significa la adoración pública, ¿sí? Entonces, cuando la iglesia se reúne el día domingo, toda iglesia realiza una liturgia, que es su forma de adorar públicamente como la iglesia. Y por eso dije que es importante entender que estoy hablando del Día del Señor exclusivamente. Todos tenemos una liturgia, unos le llaman producción, programa, pero
para usar términos, digamos, históricos y tal vez hasta ortodoxos, hablemos de liturgia, que significa literalmente nuestra adoración pública. La liturgia es una estructura, es el orden, son los elementos que nosotros usamos para adorar al Señor. Y una de esas formas de adoración es la alabanza, que a veces puede ser con música, pero a veces también son oraciones. ¿Vamos entendiendo un poquito la diferencia? Ok, entonces hablemos un poco de liturgia. ¿Cuál es el propósito de la liturgia? ¿Para qué funciona la liturgia? No solo para dar orden a lo que hacemos, pero el propósito más grande es servir, el propósito implícito en lo que hacemos es servir al pueblo de Dios para juntos adorar y recordar la gloria del Evangelio. ¿Sí? Servir al pueblo de Dios para juntos adorar y recordar la gloria del Evangelio. Por eso es que también históricamente a quienes son parte del servicio en la iglesia, tal vez varía de iglesia en iglesia, pero la mayoría les llamamos servidores, ¿sí? Al final, desde los pastores, los músicos, ujieres o como se llame, estamos sirviendo, somos servidores, somos diáconos, estamos haciendo la labor de diaconado. Porque servimos al pueblo de Dios para que, con un solo propósito, adorar y recordar la gloria del Evangelio. Entonces, entendiendo ese propósito, veamos algunos elementos básicos. Ahora, aquí podríamos analizar mucho del tema de la historia, cómo inició, cómo se fueron agregando, pero quiero hacer un resumen de algunos elementos históricos, ortodoxos, bíblicos obviamente, que han formado parte siempre de la liturgia o del servicio general de la iglesia los domingos. Por el tiempo tal vez pueden verlo ahí o no sé si tomarle foto a las citas bíblicas, no vamos a leer cada una porque ya todos tenemos hambre, pero ahí lo pueden tener. Número 1, hay bendiciones, ¿sí? Número 2, lectura de las Escrituras. Número 3, predicación y enseñanza. Número 4, hay oración. Y aquí es donde les digo, hay tipos de oraciones. Hay oraciones de petición, hay oraciones de alabanza, hay oraciones de lamento, hay oraciones de confesión de pecados, hay oraciones de acción de gracias, ¿sí? Y aquí entra un poquito también de nuestra doctrina de la oración. La oración no solo únicamente es para pedir, ¿sí? A través de la oración podemos lamentarnos, podemos dar gracias, podemos alabar. Algo muy importante, y si hemos entendido algo desde el día de ayer, es la confesión de pecado. Otro elemento histórico, ortodoxo, bíblico, son los cantos, la música, ¿sí? Otro elemento son los votos. Los votos se refiere, por ejemplo, a la ordenación de pastores, a la presentación de familias, o de bebés, como le quieran llamar, no me quiero meter ahí en un debate entre presbiterianos y bautistas. Matrimonios, por ejemplo, presentación de matrimonios, recepción y validación de miembros de la iglesia. Hoy vamos a tener un taller muy importante para entender por qué es importante la membresía dentro de la iglesia. Confesiones de fe. Esto es sumamente importante. ¿Cuántos han escuchado de la confesión de fe de Westminster, por ejemplo? Levanten la mano. ¿Cuántos han escuchado de la confesión de fe bautista? Levanten la mano. Ok. Históricamente la iglesia lo que ha hecho es, en situaciones complejas en donde la fe del pueblo en general ha estado débil, ¿sí? Dios ha levantado teólogos y maestros que escriben estas confesiones basadas en la Biblia para guiar al pueblo a saber ¿qué es lo que enseña la Biblia respecto a un tema en específico? ¿Sí? Hoy diríamos, bueno, pueden encontrar allá afuera en la librería, por ejemplo, la teología sistemática de Wayne Grudem, ¿sí? De las primeras teologías sistemáticas que hubieron fue los institutos de Calvino. Entonces, todas estas confesiones y libros que se han escrito para guiar a la iglesia a aprender son también válidas incluirlas
en el servicio de adoración. Es profesar nuestra fe delante de los hombres. Y no solo eso, es una gran oportunidad de enseñanza para nuestros niños y nuestros jóvenes, de que domingo a domingo no solo estén escuchando la Biblia, sino que estén aprendiendo verdades fundamentales de la Biblia. Y de nuevo repito, esto no es que esté escrito en piedra, no es de que si alguien no hace algo de esto está en pecado o Dios no lo ama, no. Esto estoy dando una lista histórica de los elementos que incluyen muchas iglesias dentro de su servicio de adoración al Señor. Confesiones de fe, sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentos de la iglesia? La Santa Cena, los bautismos, ¿sí? Las ofrendas es nuestra adoración al Señor también, ¿sí? Expresiones de fraternidad, obviamente, pues el compañerismo, la koinonía, la palabra que usa la Biblia para definir esto. Entonces, estos son algunos de los elementos que históricamente se han usado en el servicio de adoración al Señor, ¿sí? Ahora, la iglesia no siempre ha estado en momentos sanos teológicos, ¿sí? Después de la persecución de los primeros cristianos y de los padres de la iglesia, vino un periodo bastante difícil, ¿sí? Irónicamente es cuando la iglesia llegó al poder. Pero para darles un poco de contexto histórico, desde el tercer siglo hasta el año 1500 fue que se llegó a comprender realmente cómo debía funcionar la liturgia. Todo este tiempo fue muy confuso. ¿Por qué? Porque la iglesia, por ley de los líderes de la iglesia, no podía ser parte de la liturgia en la iglesia, ¿sí? La liturgia de la iglesia era exclusiva de los líderes religiosos y la iglesia como cuerpo estaba excluida de ello. Gracias a Dios, Dios levanta hombres teólogos con valor, con coraje, sin miedo al hombre, que se levantan y empiezan a hablar y viene todo el movimiento reformador. Y como les dije, en 1500, más o menos, vemos a la reforma, el movimiento de la reforma. Y si algo reformó ese movimiento, es la teología de adoración para la iglesia. La teología de adoración en el culto de la iglesia. Muchas veces olvidamos el impacto que tuvo la reforma en ese sentido. El culto tuvo cambios profundos, el servicio de adoración tuvo cambios profundos. La participación de los miembros no solo ahora era permitida, sino empezó a hacerse en una lengua y un idioma que ellos entendían. ¿Se imaginan ustedes participar de un culto al Señor en donde ustedes no tienen mucha doctrina porque no se las permiten, no pueden ser parte de ese culto o servicio al Señor? Y no solo eso, sino que es en otro idioma. O sea, el cuerpo de Cristo, la iglesia llamada en la Biblia para ser parte de esto, estaba siendo excluida. Y la reforma, entre otras cosas, no vamos a entrar a detalles, lo que hizo fue reformar la teología de adoración. Por muchos años, por ejemplo, los líderes religiosos, antes de aceptar a alguien como miembro y bautizarlo en la iglesia, exigían 3 años de catecismo, ¿sí? Y todas estas cosas empezaron a irse a los extremos. Pero el punto era que la iglesia estaba excluida del servicio al Señor, del culto a su Dios. Y esto se volvió algo exclusivo. Entonces la reforma empieza a darle vuelta a todo esto y es desde la reforma en donde se ven más claramente estos elementos que hemos mencionado, cómo se van agregando. Es la razón por qué los reformadores dijeron, creo que sería pues no solo bíblico, sino sano incluir, por ejemplo, catecismos. ¿Por qué? Porque la iglesia necesitaba aprender quién era Dios. La iglesia necesitaba aprender teología. Es por esa razón también que surgió el famoso principio regulatorio de la adoración, que decía que no se podía cantar ni hacer nada que no estuviera en la Biblia. Porque el contexto en el que estaban era un contexto bastante difícil, en donde la gente no tenía información, no tenía doctrina, no tenía teología. Y entonces empiezan a agregar todos estos elementos. Entonces esto trajo obviamente cambios drásticos
a la forma en que la iglesia observaba y participaba del día del Señor. Entonces ahora, ya que sabemos un poquito lo que la Biblia dice, enseña, alabanza y adoración no es cantos rápidos y lentos, adoración no es música exclusivamente, la alabanza es parte de nuestra adoración corporativa, ¿sí? Sabiendo eso y un poquito de historia, pasemos un poquito a la parte práctica, ¿sí? El orden, por ejemplo. Entonces, ¿qué orden le damos o cuál sería el mejor orden? Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en esto, pero es automático que cuando nosotros visitamos una iglesia o estamos en una iglesia, en nuestra mente es, bueno, va a haber música, luego viene el sermón, luego los anuncios y luego la despedida. Pero más o menos tenemos un orden en nuestra cabeza por cómo lo hemos hecho, ¿sí? Por cómo se ha hecho en los últimos años. Entonces, el orden puede variar, pero sí es muy contextual, ¿sí? Y por contextual no estoy diciendo pragmático, por contextual estoy diciendo, como en el tiempo de la Reforma, el servicio a las necesidades de la iglesia. No estoy hablando de pragmatismos en donde empiezo a creer de que si hago ciertas cosas voy a atraer más gente inconversa, cuando al final el servicio se trata de adoración a Dios. Yo no sé si ustedes han puesto a pensar en esto, pero si yo estoy realizando un servicio de adoración a Dios y un inconverso está a la par mía, obviamente se va a sentir incómodo. Obviamente se va a sentir raro. Ahora, ¿en qué está nuestra confianza? Y ese es exactamente el punto del tema de este seminario. ¿En nuestros métodos o en el Evangelio y en su palabra? Ayer, hoy en la mañana, repetimos lo que Pablo le ha dicho a Timoteo. La suficiencia de la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir, a fin de que el siervo de Dios esté capacitado para toda buena obra. Si yo confío en eso, y entonces mis métodos y los elementos y el orden nacen de la palabra de Dios, el cambio en las personas no van a ser de algo que yo haga, van a ser de mi fidelidad a la palabra de Dios, ¿sí? Y no estoy diciendo que deberíamos de dejar cuestiones prácticas, ¿sí? Estoy diciendo que el pragmatismo ha llegado al mismo nivel de autoridad, ¿sí? No estoy diciendo que hay que evitar todas estas cosas. Ayer hacía el ejemplo del saco, ¿sí? No estoy diciendo que hay que evitarlas, estoy diciendo que hay que ponerlas en su lugar correcto. Es la palabra de Dios la que cambia corazones, la que hace el trabajo en la vida de los hombres, ¿sí? Y si alguien inconverso llega a tu iglesia y tú estás saturado de la palabra de Dios en tu liturgia, confiemos en lo que dijo Dios, que esa palabra no va a regresar vacía. Entonces, hablando de esto, ¿cuál sería entonces el orden? Algo importante es, como les mencioné ahorita, todo el orden y los elementos deben de estar saturados ¿de qué? De la palabra del Evangelio. Nosotros siempre decimos que queremos que la iglesia lea la palabra, ore la palabra, cante la palabra, escuche la palabra, sean retados por la palabra y se vayan empoderados por la palabra. Que al final salgan de este lugar hablando de la palabra, hablando del Evangelio, hablando de la cruz. Les conté ayer también la historia de estas personas que al salir, a mí no me interesa que salgan hablando de mí o como decía Salva, de los músicos o del lugar o de las amistades. No, que salgan hablando de Cristo. Ese es nuestro propósito. Entonces, si entendemos ese propósito, quiero darles ya para terminar un ejemplo, y recalco esto, es un ejemplo, no está en piedra, es algo que nosotros hemos hecho, este es el ejemplo que tengo a la mano, ¿sí? De cómo puede ser un orden con un propósito claro, ¿sí? En nuestros corazones. Entonces, número 1, la bienvenida, obviamente, ¿sí? Hay que presentarse, hay que darle la bienvenida a la gente. ¿Cómo lo van a hacer o cómo se hace? No me voy a meter a esos detalles. Estoy dando puntos nada más
de lo que se puede, de cómo se puede ver un orden. Y luego vamos a terminar viendo el propósito de ese orden. Bienvenida, el llamado a adorar, ¿sí? Lo que hacemos acá es que leemos un texto en la Biblia en donde le decimos a la iglesia, no soy yo, no son los pastores, no es el equipo de alabanza, no es la iglesia la que te está diciendo, hey, ven, canta. Es la palabra de Dios que les dice, hey, vengan, alabemos todos al Señor Todopoderoso. ¿Por qué? Por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Y si estuvieron el día de ayer, entendemos que lo que Él es y lo que Él ha hecho está de pasta a pasta en la Escritura. Entonces la gente empieza a entender que, ¿a quién se le ocurrió que teníamos que cantar en la iglesia? ¿Sí? Una vez, curiosamente, fue un músico muy lastimado por la institución de la iglesia, llegó a nuestra congregación y las preguntas eran, ¿por qué hay que cantar en la iglesia? O sea, ¿quién dijo que habría que cantar? Dios dijo que había que cantarle, ¿sí? Obviamente los salmos es donde más encontramos estos llamados a adorar. Especialmente si quieren leer Salmo 146 al 150, están saturados de eso, ¿sí? Entonces, el llamado a adorar es una lectura bíblica para hacerle ver a la iglesia que es Dios llamando a su iglesia a adorarle, a cantarle por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Obviamente esto ya nos da una intención y no está, otra vez, repito esto, escrito en piedra. Pero por ejemplo, podemos hacer canciones que hablen de quién es Él y de lo que Él ha hecho, ¿sí? Recuérdense, esto es vertical. El domingo es vertical, es para Él, es adoración a Él, ¿sí? Luego, después de viene el tiempo de música, hay una o dos canciones en nuestro caso que hablan de esto, de quién es Él, de lo que Él ha hecho, de nuestro anhelo por Él, de nuestro anhelo de responder a ese llamado. Y luego transicionamos a una confesión de pecado. Y esto es súper raro para la gente, ¿sí? Es literalmente un tiempo de oración para pedir perdón por nuestros pecados, ¿sí? Y al principio, obviamente cuando decíamos a la gente, y ahora Señor, por ejemplo, cantábamos una canción hay una que se llama Dame a Cristo, por ejemplo. Entonces, dame a Cristo, es todo lo que yo anhelo, todo lo que yo quiero. Y en esa transición decía, honestamente, si pensamos en esta semana, Cristo no ha sido todo lo que hemos querido. Hemos querido otras cosas y hemos buscado en la creación lo que solo Cristo nos puede dar y hoy queremos pedir perdón por eso. Saber que hemos quebrantado tu ley y que al tú llamarnos no podemos acercarnos por nuestros propios medios perfectamente, así que queremos confesar nuestro pecado. Y haciendo esa explicación, le damos un minuto a la iglesia, toma un tiempo, medita en tu vida, confiesa tus pecados. Y al principio era como, empezabas a ver si el otro lo hacía o qué era lo que había que hacer, ¿verdad? Pero otra vez, con la costumbre y con la enseñanza a la par, la gente ha aprendido a confesar sus pecados. Y sí, siempre sigue a veces siendo raro. Y a veces queremos como de una vez queremos confesar tu pecado, sabiendo que ya nos perdonaste y que gracia. Pero no, queremos enfatizar la seriedad del pecado. Porque si no enfatizamos la seriedad del pecado, el peso de la cruz no va a ser tan grande, ¿sí? Entonces, otra vez hacemos esa transición a la oración de confesión de pecados. Luego viene una lectura o una oración, obviamente con esto. Y luego viene lo que nosotros llamamos la seguridad de perdón. Y ahí sí, damos gracias a Dios. Porque así como de profundo es nuestro pecado, es más grande, más profundo, más ancho, más hermoso, más inigualable el amor de Dios. Y ahí vienen otra canción o otras canciones que hablen de la gracia de Dios, lo que pasó en la cruz, o de un llamado a la iglesia a reflexionar, por ejemplo, con la que iniciamos hoy, ven ante su trono, ¿sí? Cuando hablamos de confesar nuestros pecados y cantamos, ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa, Él compró, wow, o sea, estamos haciendo de Cristo el héroe de nuestra reunión. Estamos entendiendo la teología de nuestra adoración. Luego, después de eso, hay una oración, un tiempo de oración pastoral y corporativa. Entonces, estos tipos de oraciones de lamento, de petición, de acción de gracias. Estos últimos meses, por ejemplo, fue por Guatemala, obviamente,
¿verdad? Entonces sube uno de los pastores, da unos 3 minutos de una, sube uno de los pastores, dirige a la gente a orar los unos por los otros, ¿sí? Hay familias, al principio otra vez también era bien raro, pero después ahora vemos familias abrazadas, orando, la gente levantando su voz y es increíble porque al final el héroe de la historia es Cristo. Sí, a Él levantamos nuestras voces, a Él levantamos nuestro clamor y luego unos 2 o 3 minutos de una oración dirigida por los pastores en ese tema específico, por ejemplo, el tema de Guatemala. Luego después hay una transición a otra canción, que esa canción nosotros quisimos que fuera más apegada al mensaje que vamos a escuchar. Entonces preparamos con esta canción. Miren, la música es teología portable. La gente cuando sale de los lugares en donde hay música, y por muy pilas que todos los predicadores sean o seamos, no van a salir tarareando tu sermón. ¿Qué van a salir tarareando? Las canciones. Es teología portable, ¿sí? Es teología. Si nosotros sabemos escoger y tomar tiempo en entender qué está pasando en todo el servicio, cuál es el mensaje y escoger estas canciones, la gente va a salir tarareando teología. La gente va a salir tarareando canciones que hablen de Cristo. Entonces, preparamos ese momento, luego hay una transición para el sermón, es la palabra predicada, la exhortación, ¿verdad? Que como vimos ayer también debe apuntar siempre a Cristo, hacer del Evangelio algo glorioso y en nuestra aplicación, recuerden que quienes estuvimos, para el converso y para el inconverso, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta otra vez, es la palabra la que estamos usando para llegar al corazón de gente que no conoce a Cristo, ¿sí? Luego, después del sermón hay una canción otra vez, porque queremos responder a aquel que nos ha hablado. Entonces, ya sea puede ser una canción de acción de gracias o puede ser la misma, a veces nosotros usamos la misma que usamos antes del sermón, que está haciendo un énfasis en el mensaje central del sermón. Luego, después de eso, pueden venir situaciones de votos, presentaciones, presentación de familias, ordenación de ancianos, presentación de miembros, ¿sí? También pueden venir los sacramentos, tiempo de Santa Cena o tiempo de bautismos. Luego seguimos, y siempre somos intencionales en eso, seguimos con nuestro tiempo de adoración y ahora vamos a dar nuestras ofrendas. Y damos porque ya recibimos todo en Cristo. Y luego hay una transición para terminar con una comisión. Y lo que queremos hacer acá es precisamente lo que acaba de hablar Salvador. Decirle a la iglesia, recuerden que todo esto fue para Dios, es vertical, pero que aquí no termina la vida de la iglesia, que la iglesia sigue. Al salir de estas 4 paredes, seguimos siendo iglesia y tenemos que vivir en misión. Y generalmente leemos un pasaje de los unos a los otros, ¿sí? Entonces salgan de aquí, ámense los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros, vayan a sus grupos o a sus comunidades, ¿sí? Sean misionales donde Dios los ponga y regresamos el próximo domingo otra vez a buscar al Señor. Entonces, ¿por qué digo que es exclusivo del domingo? Para ir terminando. Porque hay ocasiones en donde la iglesia se puede reunir para cantar nada más. Por ejemplo, las famosas noches de alabanza o los tardes de alabanza o los conciertos, ¿sí? Y ahí las canciones obviamente pues pueden variar un poco. Hay canciones que son muy horizontales, ¿verdad? De nuestras necesidades, así como las oraciones, de nuestras necesidades, de peticiones. Pero el domingo, no solo bíblica por el significado de la palabra, de las palabras, sino histórica y en ortodoxia. El domingo siempre se ha tratado de una sola persona. El domingo siempre se ha tratado del Señor y de su glorioso evangelio. Ahora, para terminar, solo quiero hacer esta alusión. Nosotros cuando estamos, ¿se recuerdan ayer? Viendo una historia, estamos dando un mensaje y hay un clímax, ¿sí? Nosotros también los domingos estamos contando una historia. Y los elementos que metemos en este tiempo están contando esa historia. Entonces, una razón por la que nosotros ordenamos esto así fue por la siguiente, ¿verdad? Y creo que esta es la última, sí, ahí está. Entonces, esta historia o este orden y estos elementos están cortando esta historia. La creación, la caída, la gracia, el evangelio, ¿verdad? La vida, muerte y resurrección. Y la aplicación,
en el Nuevo Testamento, los sacramentos, los votos, las ofrendas y la misión de la iglesia. Piensen, por ejemplo, en Isaías 6. ¿Qué es lo que hace Isaías cuando ve la gloria de Dios, este Dios acercándose a él y llamándolo? Lo primero que hace es confesar su pecado, ¿sí? Y luego, en gracia, oye la palabra de Dios, Dios lo perdona, lo restaura, y luego ¿qué hace? Envíame a mí, voy en comisión, ¿sí? Entonces, de nuevo, estas no son cosas que están escritas en piedra, pero sí los invito a las iglesias que están aquí representadas. Piensen un poquito más, sean más intencionales en qué están haciendo y por qué lo están haciendo. ¿Quién es el héroe de la historia que estamos contando? No solo en nuestra prédica, esto es de cajón para la prédica, sino en todas las cosas que hacemos, en cada cosa que hacemos. Cómo estamos centrándonos como iglesia, ese es el nombre de este evento. ¿Cómo estamos centrándonos como iglesia en el Evangelio, en la palabra, en la cruz, en Cristo, en el héroe? ¿Sí? Entonces, les dejo de nuevo con esta idea. ¿Qué queremos que la gente salga diciendo y comentando? ¿Acerca de qué? ¿Acerca de quién? ¿Sí? Y el propósito de la reunión de los santos, de una iglesia centrada en el Evangelio, en la cruz y en la palabra, es rendir culto a través de los elementos de su liturgia corporativa en obediencia a su palabra. Así que pongámonos de pie, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque hemos aprovechado bien esta mañana y hemos aprendido, hemos procesado, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo quien convenza, quien empodere, quien lleve, quien empuje, Señor, y que al final nos lleves a ser iglesias que exalten tu nombre únicamente, Señor. Permite que nosotros menguemos para que tú crezcas. Permítenos buscar intencionalmente menguar nosotros con lo que hacemos para que tú crezcas, Señor. Y que al final nuestras iglesias sean familias, sean un solo cuerpo, Señor, que a una sola voz levantan su voz para aclamar al único digno, al único que es digno de toda alabanza, de toda gloria, de todo honor, del poder por los siglos de los siglos. Y es en tu nombre, en ese nombre, y por sus méritos que sabemos que nos escuchas si estás con nosotros. Amén y amén.